Bienvenidos a Mente Abierta. Este video es relacionado con la cronología de Fomenko. ¿Quién es Anatoly Fomenko? Un resumen rápido. Ok, Anatoly Fomenko es un matemático, doctor en ciencias físico-matemáticas. También es topólogo, es profesor universitario, es escritor y físico-topología, cálculo de variaciones, geometría diferencial, álgebra de Lie, literatura ucrónica y matemáticas. Lo emplea la Universidad Estatal de Moscú. Es miembro de la Academia de Ciencias de Rusia. Pues bien, él y sus colegas crearon la teoría de la nueva cronología, un revisionismo extremo de la cronología histórica que afirma que la cronología habitual de los sucesos históricos es incorrecta en general. Según ellos, la historia escrita de la humanidad comenzó hacia el 800 después de Cristo. Aún así existe escasa información entre los acontecimientos del periodo que va del 800 al 1000 después de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los acontecimientos históricos que conocemos hoy en día como antiguos y alto medievales habrían ocurrido en realidad en los años que van del 1000 al 1500 después de Cristo. De este modo, toda la historia egipcia, mesopotámica, grecorromana, bizantina es simultánea con la segunda mitad de la Edad Media, eliminando la Alta Edad Media y la Edad Antigua. Los soberanos de Egipto, Asiria, Israel y Roma serían los mismos que los emperadores bizantinos. Los personajes de la Biblia también. Del mismo modo, personajes históricos de Europa Occidental como los reyes merovingios o anglosajones serían considerados en esta versión copia de los soberanos de Constantinopla, cabeza del único imperio de la historia, cuya herencia pasó al Imperio Ruso. Ok, el tema que les traigo en esta ocasión sobre la cronología de Fomenko, que por cierto titula sus libros Historia, Ficción o Ciencia. Este video está ubicado en la zona de Baalbek, en el Líbano. En sí, lo que trata de decirnos Fomenko es que Baalbek es presumiblemente mucho más moderno de lo que se nos dice. Esto habría ocurrido en el 1770. Habría sido construido por Catalina II de Rusia, en pugna con los ingleses por controlar aquella zona. Baalbek, Palmira, dos lugares en las construcciones de la época romana, de la pequeña historia recopilada por Thomas Monsen, los que recibirán el Premio Nobel de la Literatura en 1902 por recopilarte la verdadera trama del pasado en pequeña historia para adultos y cuyos documentos para transmitir su pequeña historia se quemarán en un incendio de su casa. Muy práctico. Baalbek y Palmira se construyeron al mismo estilo que los monumentos que se encuentran en el archipiélago griego y en Sicilia. Los constructores de estos monumentos son los mismos. Se trata del mismo ejército imperial romano llevado por Alexis Orlov en 1770 al Mediterráneo. Este ejército imperial romano, dominante ruso gobernado por Prusia, la Prusia romana, Caterina II, quien enviará a conquistar el Mediterráneo posicionando su flota sobre las islas helénicas a partir del 1770 a 1771 y los hará desembarcar en varias ocasiones en el Líbano en junio de 1772 para tratar de tomar el control del Mediterráneo posicionando su flota sobre las islas helénicas a partir de 1770 a 1771 y los hará desembarcar en varias ocasiones en el Líbano para tratar de tomar el control desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, tomando así el control de la ruta del comercio al sur, que en ese momento los ingleses a través de la Gran Puerta, juegos de alianzas, entre paréntesis, la bandera de la Gran Catalina flotará en Beirut, Líbano. Baalbek y Palmira están justo en esta carretera
y el aire del tiempo hará construir estos inmensos edificios de hormigón con uso de armaduras entre paréntesis al estilo desmedido de la época. Los sitios serán recuperados militarmente en los años 1840 y se abrirán al turismo a partir de finales de 1870. Una importante expedición del Instituto Goethe, Prusia, pondrá de relieve el emplazamiento desde una perspectiva arqueológica en 1898. Fomenko culmina con lo siguiente: ahora entienden por qué Rusia se ha involucrado tanto en la guerra de Siria y ha puesto tanto en marcha para asegurar a Palmira en el lado sirio y hacer un concierto para estas tropas militares. Creo que Fomenko piensa que el emperador romano Claudius también fue Iván el Terrible. Ambos eran escritores. Resulta que la primera versión de la famosa Litzeboy Svod, la compilación de las crónicas ilustradas, se compiló bajo él, Iván el Terrible. Prácticamente en todas las reflexiones fantasmas de Iván el Terrible se destaca que fue un escritor prolífero, se interesó por la literatura y fue autor de muchas obras. Él mismo relató también que se dio el nombre del emperador Claudio, supuestamente entre 41 y 45 años. Suetonio nos informa, no era inculto ni le faltaba elocuencia, sino que por el contrario se había dedicado constantemente a las artes liberales. Como emperador siguió trabajando en su historia, realizando lecturas frecuentes pero empleando a un lector profesional. Comenzó el trabajo con el asesinato de Julio César, luego comenzó de nuevo con los últimos tiempos, completó solo 2 libros del trabajo anterior, pero 41 de los últimos tiempos. También escribió una autobiografía en 8 volúmenes y también escribió una defensa de Cicerón contra los cargos de Asinius Gallus, entre comillas. Una obra de no poco aprendizaje. Agrega 3 cartas adicionales de su propia invención al alfabeto latino. Sostiene que había una gran necesidad de ellos y que después de convertirse en emperador pudo iniciar su uso general. No prestó menos atención a los estudios griegos. A menudo respondía en el Senado a los enviados griegos con un discurso preparado en su propio idioma. Escribió trabajos completos en griego, 20 volúmenes de historia etrusca y 8 de cartagineses. Esta información resulta muy interesante, pues el emperador Claudio, es decir, Iván el Terrible, fue el autor de una inmensa obra que consta de al menos 79 libros, entre ellos 43 volúmenes de historia de Roma, 20 volúmenes de historia de los etruscos y 8 volúmenes de historia de Cartago. Ya entenderemos que la historia de Roma antigua, entre comillas, escrita por Claudio, es la historia de la Rusa Horda, o la Rusia y Tartaria, de los siglos XIII y XVI. La historia rusca, es decir, la historia rusa, y la historia cartaginesa es la historia del Tsargrad. Esto significa que bajo el emperador Claudio, igual a Iván el Terrible, se creó una enorme obra sobre la historia de la Rusa Horda y el Tsargrad. Repito, 63 libros sobre la historia de Rusia, 8 libros sobre la historia del Tsargrad. Poco probable que el emperador Claudio, Iván el Terrible, haya escrito con su propia mano los 79 libros que se le atribuyen. Como el Tsargrad tenía mucho por hacer, lo más probable es que se haya ordenado la creación de una historia detallada del imperio mongol, entre comillas, se convocara a eruditos, escribas y artistas que bajo la supervisión del emperador crearon un cuerpo de trabajo tan prodigioso que no se diga de ningún otro cuerpo de trabajo tan inmenso que haya sobrevivido hasta nuestros días. Dicen que han pasado cientos y miles de años. Al parecer que todo está perdido. Sin embargo, ni Suetonio ni Tácito dicen nada sobre la desaparición de los libros de Claudio. Eso significa que todavía existían durante su tiempo, es decir, en el siglo XVI y XVII. Como Claudio es Iván el Terrible,
El manuscrito histórico creado por su iniciativa debería haber dejado huella indeleble en la historia de Rusia. ¿Es eso así? Creo que sí. Se sabe que bajo Iván el Terrible se creó el multivolumen Litzeboy Svod, el gigantesco clásico literario histórico que abarca la historia mundial desde los tiempos más antiguos hasta la época de Iván el Terrible. Por cierto, durante mucho tiempo Litzeboy Svod no se publicó en absoluto. Fue publicado por primera vez en Moscú por la editorial Acteon, en medio de las extensas discusiones públicas sobre la nueva cronología. Sin embargo, Fomenko señala que según a sus resultados, el texto original de Litzeboy Svod nunca sobrevivió. Lo más probable que en el siglo XVII, bajo los Románov, se editara con el espíritu de nuevas ideas entre comillas, así que la versión que existe hoy en día pertenece a una fecha posterior. Sin embargo, incluso a la manera Románov, presenta un monumento invaluable del siglo XVII basado en fuentes del siglo XVI. Para concluir esta comparación entre ambos personajes, Claudio y Iván el Terrible, bajo el emperador romano antiguo entre comillas Claudio igual a Iván el Terrible, Litzeboy Svod fue creado. Según los relatos romanos, en un principio constaba de 71 libros, incluso reelaborado y abreviado por los Románov. Este cuerpo de trabajo comprendía 10 volúmenes gigantescos. Es por eso que la editorial Acteon dividió la mayoría de los volúmenes en dos partes. Como resultado, Litzeboy Svod, en su nueva y moderna edición de Fats, ocupa 19 libros voluminosos. Nada de su tipo ha sido creado desde entonces. Todas las crónicas conocidas desde la Europa occidental, árabe, oriental, china y otras conocidas hoy en día palidecen en comparación con la rusa Orda. Litzeboy Svod, ninguno de ellos es ni remotamente similar. Se comprende Litzeboy Svod haya sido creado en la capital del gran imperio en el siglo XVI, en la era de su progreso y poder. Es por eso que estaba destinado desde un principio a ser único. Se reunieron los mejores eruditos y artesanos. Una escritura de la historia del mundo, es decir, la historia del imperio de los siglos XIII al XIV, que estaba bajo el control de Iván el Terrible, igual a Claudio. Los ejecutantes hicieron su mejor esfuerzo. Litzeboy Svod está ilustrado con magníficas iluminaciones. El antiguo, entre comillas, Suetonio, habló respetuosamente del Litzeboy Svod, calificándolo de obra dedicada a la historia romana, etrusca y cartaginesa. Los resultados de Suetonio, de Claudio, escribió personalmente la historia de los romanos, etruscos y cartagineses. Se corresponden con la opinión de los historiadores de que Iván el Terrible estaba editando el texto de Litzeboy Svod. Se piensa que algunas notas en algunas páginas fueron hechas por Iván el Terrible. Según Suetonio, el emperador Claudio también escribió 8 libros sobre su propia vida, es decir, su autobiografía. Probablemente no la escribió él mismo, sino que lo dictó a los escribas o se basó en sus propios archivos. Así aprendemos en el siglo XVI cómo hubo un gran relato escrito de la vida de Iván el Terrible, 8 volúmenes. Lamentablemente este trabajo no sobrevive. Es posible que a los Románov les pareciera inaceptable, pero eso fue destruido. Señala Fomenko que de no ser por Suetonio, nunca habría sabido que Iván el Terrible, alias Claudio, escribió su propia autobiografía. Las fuentes rusas identificaron las fechas correctas de la campaña de Yermak, específicamente en un 1581 a 1584. Las fuentes españolas, igual a otomanas, fueron mistradas por aproximadamente 60 años. Decidieron que supuestamente el viaje de Cortés, igual a Yermak, tuvo lugar a principios de 1519 a 1521. Por otra parte, los historiadores de Románov declararon de manera rúgida
que los principales eventos supuestamente se desarrollaron exclusivamente en la Siberia asiática. Lo más probable es que fue un engaño deliberado, que de hecho no hubo una guerra entre Yermak y los siberianos. El viaje principal de Yermak Cortés se desarrolló en Centroamérica. Aquí las crónicas españolas, igual a otomanas, son absolutamente correctas. Las tropas de Yermak podrían haber partido a América desde las costas del lejano oriente y desde la isla atlántica de Cuba. Los historiadores Romanov pensaron erróneamente que Yermak supuestamente murió en una isla en medio del gran río siberiano Irtish y luego fue resucitado. En realidad, Cortés, igual a Yermak, resultó gravemente herido en una isla en medio del lago de Texcoco en México, durante la batalla por la capital de México. Aquí la versión en español, igual a otomano, es correcta, y la versión romano es errónea. En general, las descripciones de la horda rusa de la expedición de Yermak, a pesar de todas las distorsiones de los editores, se corresponden perfectamente con las crónicas españolas, igual a otomanas, que nos hablan del viaje de Cortés, igual a Yermak, que a la vez era Yuri, el hermano del zar Khan, Iván IV el Terrible. Hay algunas historias vagas que sobreviven en la versión de los Romanov de la historia. Heródoto también lo menciona como el hermano del gran rey y lo llama el antiguo entre comillas, el rey espartano Dorius. Herodesco, antiguo, da una breve descripción del viaje de Yermak Cortés y la conquista de México como la expedición de Dorius el Antiguo para conquistar Sibaris, igual a Siberia. Sobreviven algunas fuentes, por ejemplo, una obra de Isaac Massa, en la que el desarrollo de la Siberia asiática se describe como una colonización pacífica, excepto que no fue realizada por Yermak, sino por otras personas. Es correcto. Yermak estaba luchando en territorios completamente diferentes, y la Siberia asiática ya pertenecía a Rusia Horda durante mucho tiempo. Por lo tanto, no había necesidad de conquistarla por la fuerza. Lo más probable es que Yermak, igual a Cortés, no muriera en 1584, aunque fue gravemente herido durante el asedio de México, la capital de México. La versión en español, igual a otomana, afirma con razón que durante algún tiempo el atamán, igual a conquistador, estuvo vivo participando en la conquista de América Central y que luego murió en desgracia. Los cronistas rusos no sabían nada sobre el lugar de enterramiento de Yermak, igual a Cortés, y los cronistas occidentales también se tambalean aquí. Probablemente Yermak, igual a Cortés, fue enterrado al principio en México, no lejos de los dos volcanes mexicanos, incluso tal vez en una de las pirámides mexicanas. Más tarde su cuerpo fue reingresado. Al eliminar de las crónicas el mero hecho de la existencia de los vastos dominios estadounidenses, propiedad de Rusia y del Imperio Otomano hasta el siglo XVIII, hasta la victoria sobre Pugachet. En este sentido, los historiadores cumplieron una orden en busca de objetivos geopolíticos. Después de esta división del siglo XVIII, de los territorios que antes pertenecían a la Horda en América, entre los recientemente surgidos Estados Unidos y Romanov, Rusia, fue necesario echar un velo sobre la verdadera historia de estas tierras mongoles, entre comillas, para que Rusia no pudiera exigir el retorno de sus dominios en el extranjero después de que se hizo más poderoso.
En los siglos XVII al XVIII, los débiles Románov eran al principio los secuaces pro-occidentales. Más o menos seguían la línea de sus amos, pero más tarde en el siglo XIX, habiendo olvidado parcialmente el núcleo del asunto, en total regalaron a los Estados Unidos los últimos restos de los antiguos dominios ordianos. Alaska, grandes estados de Oregón, California, etc. El esquema aproximado de la correspondencia entre las tramas de la conquista española en América y los fragmentos de la historia otomana de la conquista de Europa se ve así. Los conquistadores españoles son el reflejo de los otomanos igual atamanes y en algunos casos la oprichniki de Rusia Horda de la segunda mitad del siglo XVI. A veces los indios americanos, entre comillas, son los reflejos de los europeos occidentales y a veces el pueblo de la Rusia Horda durante la época oprichnina. En algunas narrativas, la conquista de las tierras indias en América por los españoles es el reflejo mismo de la conquista otomana de Europa. Ocasionalmente la descripción de los tormentos de los indios americanos es la descripción de los tormentos sufridos por los europeos occidentales durante la conquista otomana, y también el sufrimiento de la población de Rusia Horda en la época de la oprichnina. Los conquistadores españoles sorprendieron a los indios americanos con armas de fuego que hasta ahora eran desconocidas para ellos. De manera similar, los otomanos y atamanos fueron en gran parte victoriosos en Europa debido a su artillería más poderosa. Es cierto que los europeos occidentales de los siglos XV a XVI estaban familiarizados con las armas de fuego, sin embargo no eran tan hábiles en su uso. Las atrocidades de los conquistadores en América son, en algunos casos, el reflejo de la limpieza, entre comillas, de la cuarentena de Europa occidental por parte de los otomanos, igual a atamanos, de los enfermos como resultado de las epidemias. Por lo tanto, a finales del siglo XVI, en Europa aparece una tendencia centrífuga, una tendencia reforzada por el profundo resentimiento hacia las autoridades de la Horda rusa, por la operación médica, entre comillas, sin piedad, esa operación sin piedad del siglo XV. Estos sentimientos estallaron en una gran rebelión en Occidente. Los gobernadores occidentales exhibían cada vez más una independencia. Comienza la época de la Reforma y el protestantismo. Los intentos del régimen imperial central de aplastar la rebelión fracasaron. Dicho evento se reflejaría también en el libro de Esther, por ejemplo. Estos eventos se describen como intentos infructuosos del rey asirio Nabucodonosor, alias el Can Iván el Terrible, y su comandante Holofernes, Malyuta Skuratov, para establecer el orden en las provincias del imperio persa babilónico. La gran revuelta comienza en el imperio. Los gobernadores occidentales se separaron del centro. En la capital de la Rusia Horda surge un movimiento religioso comúnmente conocido como la herejía de los judaizantes. Se forma un complot y los rebeldes reformistas logran sembrar la discordia dentro de la familia de la Horda Real. En las crónicas rusas es la historia de la hereje Elena Voloshanka, supuestamente del siglo XV, también conocida como Esther. Estos eventos se describen en el libro de Judith como la victoria de los judíos sobre los persas, entre comillas, también conocidos como prorrusos. A principios del siglo XVII, el imperio se divide.
Los ejércitos de los rebeldes, entre los cuales había particularmente muchos nativos de Europa Occidental, marcharon a Rusia. La dinastía del Imperio Ruso de la Horda se mata sin piedad, y los Romanov, títeres pro-occidentales, vienen a tomar el poder. Un régimen ocupacional, un régimen duro se establece en Rusia. Se introduce la servidumbre, efectivamente la esclavitud, para la mayor parte de la población. Prácticamente los aspectos de la vida rusa se ajustan a los estándares, entre comillas, occidentales. La época del Imperio de la Horda es declarada por los Romanov como la época del yugo mongol tártaro oscuro, entre comillas. Los Romanov jugaron contra el pueblo de la Rusia Horda, uno contra el otro. De esta manera se abre una brecha entre los rusos, entre comillas, es decir, los ortodoxos rusos, y los tártaros, es decir, los musulmanes. Se fomenta el nacionalismo en Rusia. La batalla de Kulikovo se está repintando de la batalla religiosa entre el apóstol y el real, igual al cristianismo hereditario en una lucha supuestamente internacional entre los esclavos rusos, entre comillas, y los invasores, igual a tártaros, entre comillas. La imagen del enemigo está siendo cuidadosamente fabricada. Se decapita al feroz monstruo oriental de la Horda. Todo esto fue impreso en subcontemporáneos por los gobernantes rebeldes de la Horda, con el fin de suprimir los recuerdos que aún estaban frescos en la gente. Se pidió ayuda a la cronología de Scaliger y Petavius y al arte correcto, entre comillas. Pero si muchas naciones recordaron bien su historia verdadera reciente, entonces, ¿cómo pudo ser posible obligarlas a olvidarla? Pues aparentemente no fue nada fácil, además de que fue increíblemente difícil. Varios estratos sociales de la sociedad occidental y naciones enteras lucharon contra dientes y garras. En Europa durante mucho tiempo fue sacudida por las guerras sangrientas. Estas son las guerras de los tiempos remotos de la Reforma. Europa fue conquistada efectivamente antes, en el siglo XIV y XV, por los luchadores de Dios, es decir, los guerreros, los israelitas, y se convirtieron en Can, igual a la tierra de Canaán. Sus descendientes se rebelaron en el siglo XVI, así que fueron los descendientes de los hijos de Israel, es decir, los guerreros de la Rusia Horda, quienes se habían establecido en Europa antes, a quienes Iván IV el Terrible, el jefe de Israel igual a la Horda, quería castigar. El libro de Esther usa el término judíos. Es aquí donde la historia antigua se escribe, en la memoria de los europeos occidentales en los siglos XIV al XVII, que fueron los descendientes de los hordianos de la primera ola del siglo XIV, la era de la antigua, entre comillas, Rusia Horda de los siglos XIV al XV, que se convirtió en un hermoso recuerdo nostálgico en los siglos XVI a XVIII. Los europeos empezaron a hablar de esta época hordiana como la bella y antigua Roma, entre comillas, asestada por las naciones malvadas, igualmente entre comillas. Tras distorsionar la historia, comenzaron a guardar silencio sobre el hecho de que la invasión de los otomanos tenía como objetivo detener las epidemias en Europa. El aspecto militar de la invasión tuvo prioridad. La culpa por la destrucción bárbara de la antigua Roma, es decir, las provincias occidentales de la Rusia Horda del siglo XIV al XV, se atribuyó a los agresores, igual a la Rusia y Atamania, Imperio Otomano. De ahí la tensión entre Occidente y Oriente, esa que más tarde desencadenó las guerras entre Rusia, Turquía y Europa Occidental.
Es comprensible por qué los europeos, comenzando con los siglos XVII y XVIII, pagaron tal diferencia a la antigua Roma de hierro y comenzaron a hablar de ello como un idealismo embriagador, como si se tratase de una bella leyenda digna de emular entre los siglos XIX al XX. Es decir, las antiguas, entre comillas, ruinas romanas fueron restauradas en toda Europa, y donde no quedaba nada simplemente lo construían de nuevo, declarando sin vergüenza que eran los restos de los campamentos militares romanos, acueductos, teatros y arcos. Tenían tantas ganas de tener sus propias atracciones turísticas. Sin problemas erigieron antiguas columnas en ruinas de hormigón armado moderno. Hicieron grietas y agujeros de las bolas del cañón en las paredes antiguas, entre comillas, reconstruidas. Rompieron los ladrillos de una manera hermosa. Por ejemplo, en los siglos XVIII al XIX, se erigió una réplica moderna antigua, entre comillas, del Coliseo en la Roma italiana, en imitación del Coliseo genuinamente antiguo del 14 al 15. Estas réplicas modernas fueron embarradas y curadas con humo para darles una fachada antigua. Numerosos diseñadores trabajaron duro, aquí y allá. Cerca había piezas auténticamente antiguas del siglo XIV al XVII, las cuales se dispersaron de forma pintoresca en cada una de ellas. Una placa obligatoria. Siglo II AC, siglo VIII AC, siglo XXVI AC y así sucesivamente. Llegaron los turistas y de esa forma llegó el dinero. Un artista francés, Hubert Robert, del 1733 al 1808, en 1784 fue nombrado a cargo del Museo del Louvre y el curador de su galería de arte, quien creó una serie de grandes lienzos, los cuales celebraban las ruinas de la antigua Roma. Pintó gigantescos templos romanos medio destruidos, iluminados por los rayos del sol poniente, restos iluminados por la luna de las grandiosas estatuas, las columnatas cubiertas de árboles. Pero nunca hubo construcciones antiguas de semejante tamaño en Europa occidental. Hubert Robert se propuso despertar las emociones con tales exageraciones. Expresó el espíritu de su época. Este talentoso artista colocó diminutas figuras de personas frente y al fondo de los templos clásicos, entre comillas, quienes admirados contemplaban las huellas del gran pasado de Europa. Así, la historia del imperio de la Horda fue dividida. Una mitad, entre comillas, se convirtió en un mito glamorizado, idealizado para ser adorado. Por otra parte, el hecho de la misma fue declarada el imperio de toda maldad. Así que, número 1. Antigua Roma es principalmente el reflejo del gran imperio de los siglos XIV al XVI. Los emperadores rusos son los zares, igual a los khanes rusos de la Horda. Número 2. Israel fue en esa época el nombre para la Rusia Horda, con su capital en Vladimir, Yaroslav, igual a Veliki Novgorod. Más tarde en Moscú, las tropas mongoles, entre comillas, de Rusia Horda siempre inspiraron miedo. Número 3. Judea en esa época era el nombre para el Imperio Otomano, igual a Tamania, con su capital en el Tsargrad, la Jerusalén bíblica, también la Troya antigua. Al mismo tiempo se enfatizó la naturaleza de la alabanza en todo el imperio. Ostrog se dice perfectamente claro. Príncipe Rosca, bajo los nombres Gog y Magog, y también como Engog, Gug
y Enguj. Están ocultos los mismos rusos y tártaros que crearon Mongolia, igual a Magog, es decir, el gran imperio. La tradición medieval afirma que las personas apocalípticas Gog y Magog son godos y mongoles. Algunas crónicas en inglés identificaron a Gog y Magog hablando de una persona, Goe Magog. De hecho, identificaron a los godos con los tártaros y los mongoles. Bajo las mismas palabras, Meshech o Meshech se entiende como Moshoch, la persona legendaria después de cuyo nombre, como lo afirman muchos autores medievales, se llamó a Moscú. Como pueden ver, esta cronología de Fomenko difiere mucho del tema Tartaria, en lo que respecta a los artistas capricho. Oficialmente de los artistas capricho se dice que son personas dibujando edificios de fantasía, con proporciones exageradas, sacados de su imaginación. En el tema Tartaria, se habla de los artistas capricho como personas que están retratando lo que están viendo simultáneamente, porque no solo era una persona, sino simultáneamente había varias personas haciendo arte de ruinas en la Roma del siglo XVI, XVII. En el tema Tartaria se asume que es una representación después de algún tipo de cataclismo, quizás ocurrido poco antes del siglo XVI o en el siglo XV. Lo que sí demuestran esas ruinas es tener ya un tiempo, porque de hecho se pueden apreciar arbustos creciendo de entre las paredes, que de hecho ya tengo un video muy detallado acerca del tema, que les dejaré al final del video. Sin embargo, Fomenko propone algo totalmente opuesto, como el hecho de que estos artistas capricho, aunque él solamente menciona a Hubert Robert, un artista que también dibujó ruinas, como personas que estaban dibujando ruinas de edificios del pasado de Roma, que según Fomenko nunca existió tales edificios. Claramente hay grandes diferencias en ciertos temas. Creo que Fomenko está dejando muchos temas fuera, pero sin embargo es bastante interesante toda su cronología y por eso se las comparto, solo para conocerla. Pues bien, eso es todo, yo me despido, los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentando, dejándome un like. Hasta luego.